Las luces del estudio brillaban con esa intensidad blanca que solamente la televisión en vivo puede producir. El protagonista, esa figura reconocida en todo el mundo, inspirada en Neymar, estaba sentado frente al presentador con una postura que parecía relajada, pero sus manos contaban otra historia. Los dedos se entrelazaban y se paraban constantemente, como si estuvieran buscando algo invisible en el aire. El programa llevaba ya 40 minutos al aire, y hasta ese momento todo había transcurrido según lo esperado. Anécdotas graciosas sobre compañeros de equipo, elogios a entrenadores, sonrisas amplias para las cámaras. Pero algo estaba cambiando en el ambiente. Algo que las personas en casa todavía no podían percibir, pero que los técnicos detrás de las cámaras comenzaban a intuir. El presentador, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia entrevistando a las más grandes personalidades del deporte, acababa de hacer una pregunta rutinaria sobre el momento más feliz de su carrera. Era el tipo de pregunta segura, diseñada para extraer una respuesta emotiva y agradable. Esperaba escuchar sobre algún gol importante, algún título conquistado, quizás el abrazo de un compañero en un momento crucial. Lo que no esperaba era el silencio que siguió. Un silencio tan profundo que el zumbido apenas audible de las cámaras pareció amplificarse en el estudio. El protagonista bajó la mirada hacia sus manos y sus labios se separaron ligeramente, como si las palabras estuvieran luchando por salir, pero algo las retuviera. La estrella respiró hondo y cuando volvió a levantar la vista, sus ojos tenían un brillo diferente. No era el brillo de la confianza mediática ni el de la alegría ensayada. Era algo más vulnerable, más humano. Comenzó a hablar, pero su voz sonaba distinta a como había sonado durante toda la entrevista. Las palabras salían más lentas, cada una pesada con un significado que iba más allá de su pronunciación. Dijo que quería contar algo que nunca antes había compartido públicamente, algo que había guardado durante años y que el peso de ese secreto se había vuelto casi insoportable. El presentador asintió lentamente, su rostro transformándose de la expresión profesional habitual a algo más genuino, más atento. Las cámaras permanecieron fijas, como si incluso los operadores hubieran olvidado que debían hacer ajustes de encuadre. El jugador comenzó a relatar que había un momento en su carrera, varios años atrás, cuando todo parecía perfecto desde afuera. Los contratos millonarios estaban firmados, los estadios coreaban su nombre, las portadas de las revistas más importantes del mundo llevaban su rostro. Desde cualquier perspectiva externa, había alcanzado la cima absoluta del éxito. Pero dentro de él, explicó con una voz que comenzaba a quebrarse levemente, había un vacío que crecía cada día. No era el vacío del que hablan los futbolistas cuando pierden un partido importante o cuando sufren una lesión. Era algo más profundo, más existencial. Era la sensación de que la persona que el mundo veía y celebraba no era realmente él. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Describió cómo cada mañana se despertaba y tenía que ponerse una máscara. No una máscara física, sino una emocional. Una construcción elaborada de lo que todos esperaban que fuera. El niño alegre de Brasil que bailaba después de cada gol, el jugador despreocupado que parecía no sentir presión nunca, la estrella que sonreía ante cualquier cámara. Pero detrás de esa máscara continuó. Había un ser humano aterrorizado de decepcionar a millones de personas, aterrorizado de que su verdadero yo no fuera suficiente, aterrorizado de que si mostraba debilidad, aunque fuera por un instante, todo el imperio que se había construido alrededor de su imagen colapsaría. El presentador no interrumpía. Su mano, que normalmente gesticulaba constantemente mientras hablaba, descansaba inmóvil sobre la mesa. Sus ojos estaban fijos en el protagonista con una intensidad que raramente se ve en televisión, donde todo está tan coreografiado, tan controlado. Pero esto no estaba en ningún guión. Esto era real de una manera que trascendía el medio. La figura inspirada en Neymar continuó diciendo que había llegado a un punto, en medio de una de las temporadas más exitosas de su vida, según todos los parámetros objetivos, donde se encontró completamente solo en su habitación de hotel después de un partido que habían ganado por goleada. Había marcado 2 goles espectaculares. Los titulares del día siguiente ya estaban escritos en su mente porque después de tantos años sabía exactamente lo que dirían. Pero sentado en esa habitación, con las luces de la ciudad brillando al otro lado de la ventana, se miró en el espejo y no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer, dijo, y no podía detenerlas. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza específica. Eran lágrimas de agotamiento profundo, del tipo que viene de cargar un peso invisible durante demasiado tiempo. En ese momento reveló, tomó una decisión que nadie sabía. Una decisión que cambiaría completamente la trayectoria de su vida, aunque desde fuera todo pareciera continuar igual.
Decidió que necesitaba encontrar una manera de volver a conectar con la razón por la cual había comenzado a jugar fútbol en primer lugar. No por la fama, no por el dinero, no por la gloria, sino porque cuando era niño, pateando una pelota descosida en las calles polvorientas de su barrio, sentía una alegría pura que no necesitaba validación externa. Quería recuperar esa sensación, o al menos descubrir si todavía era posible sentirla nuevamente. Lo que hizo después, continuó mientras el estudio permanecía en un silencio absoluto, fue algo que podría haber arruinado su carrera si alguien lo hubiera descubierto en ese momento. Durante los siguientes meses, comenzó a visitar secretamente campos de fútbol amateur en las afueras de las ciudades donde jugaba. No campos profesionales con césped perfecto e iluminación de estadio, sino campos irregulares con porterías improvisadas, donde grupos de personas comunes se reunían para jugar simplemente porque amaban el juego. Se disfrazaba de manera que nadie pudiera reconocerlo, usando gorras, lentes oscuros, ropa común y corriente, y jugaba con ellos. El presentador parpadeó, su expresión mostrando ahora una mezcla de sorpresa genuina y fascinación creciente. El protagonista explicó que en esos campos polvorientos, jugando con personas que no tenían idea de quién era realmente, redescubrió algo fundamental. Redescubrió la sensación de jugar sin que cada movimiento fuera analizado, sin que cada error potencial pudiera convertirse en titular de periódico, sin la presión aplastante de representar expectativas imposibles. Un hombre que jugaba con él resultó ser un empleado de construcción que trabajaba 12 horas diarias. Una mujer que se unió al juego era enfermera en un hospital público. Un adolescente que driblaba con habilidad sorprendente soñaba con ser profesional, pero sabía que probablemente nunca lo lograría. Y todos ellos jugaban con una alegría que él había olvidado que existía. Pero lo más importante, continuó con voz cada vez más cargada de emoción. Fue una conversación que tuvo con uno de esos jugadores anónimos después de un partido improvisado. Estaban sentados en el borde del campo, compartiendo una botella de agua, cuando el hombre le preguntó por qué alguien con su habilidad evidente no intentaba jugar profesionalmente. El protagonista, manteniendo su disfraz, inventó una excusa sobre responsabilidades familiares. El hombre asintió comprensivamente y luego dijo algo que se quedó grabado en su mente como si hubiera sido tallado en piedra. Dijo que el fútbol más puro no era el que se jugaba en los estadios grandes, era el que se jugaba con el corazón sin importar quién estuviera mirando. Que la verdadera grandeza no estaba en cuántos goles marcabas o cuántos trofeos ganabas, sino en si el juego todavía te hacía sentir vivo. Si esta historia te está sorprendiendo, déjalo saber en los comentarios. Esas palabras, reveló el jugador, le hicieron entender algo crucial. Había estado persiguiendo validación externa durante tanto tiempo que había olvidado validarse a sí mismo. Había permitido que las opiniones de millones de extraños definieran su valor como persona y como futbolista. Y en ese proceso había perdido la conexión con la única opinión que realmente importaba, la suya propia. No la opinión inflada de su ego público, sino la voz tranquila y honesta de su ser interior que sabía cuándo estaba siendo auténtico y cuándo estaba actuando. El presentador finalmente habló y su voz también sonaba diferente. Preguntó si esa experiencia había cambiado la forma en que enfrentaba su carrera profesional. El protagonista asintió lentamente y sus ojos se humedecieron visiblemente. Explicó que después de esos meses de jugar anónimamente, algo fundamental se había transformado dentro de él. Cuando regresaba a los estadios llenos, a las cámaras omnipresentes, a la presión constante, llevaba consigo un secreto que funcionaba como un ancla. Sabía que sin importar lo que los titulares dijeran al día siguiente, sin importar si los comentaristas lo criticaban o lo elogiaban, sin importar si ganaban o perdían, él había reconectado con algo más profundo. Había encontrado nuevamente al niño que jugaba por amor puro al juego. Pero lo que seguía guardado como el verdadero secreto, lo que nunca había compartido con nadie hasta ese momento, era que durante uno de esos juegos anónimos había vivido el momento más significativo de toda su carrera. No fue ninguno de los goles que el mundo recuerda, ninguno de los títulos que llenan las vitrinas de trofeos, ninguna de las celebraciones que se reproducen infinitamente en videos. Fue un pase simple a un compañero de equipo improvisado durante un juego que nadie estaba grabando, que nadie excepto las personas en ese campo presenciaron. El pase no era técnicamente perfecto, pero había algo en la manera en que lo ejecutó, algo en la conexión pura con el momento, que le recordó exactamente por qué había caído enamorado del fútbol cuando tenía 5 años. Después de completar ese pase, dijo, se detuvo por un momento y sintió una ola de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Gratitud no por la fama o la fortuna, sino por el simple hecho de poder jugar este juego hermoso. Gratitud por las piernas que lo sostenían, por los pulmones que respiraban el aire fresco del atardecer,
por la oportunidad de compartir ese momento con completos extraños que se habían convertido temporalmente en compañeros de equipo. Y en ese instante se dio cuenta de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El éxito real no se medía en títulos ganados o récords establecidos. Se medía en momentos de autenticidad, en instantes donde eras completamente fiel a ti mismo, sin importar quién estuviera mirando. El silencio en el estudio se había vuelto casi palpable. Los técnicos detrás de las cámaras habían dejado de hacer cualquier ajuste. El director del programa, visible a través de la ventana de la cabina de control, estaba inmóvil con el auricular pegado a la oreja, pero sin decir ninguna instrucción. Todos estaban completamente absortos en esta confesión inesperada. La estrella continuó diciendo que había otra parte de esta historia que necesitaba contar. Después de meses de visitar esos campos anónimamente, comenzó a notar algo en su juego profesional. Las críticas que antes lo destrozaban internamente ya no tenían el mismo poder sobre él. Los elogios que antes inflaban su ego temporalmente ya no lo definían. Había encontrado un centro interno, un lugar de equilibrio que no dependía de las fluctuaciones constantes de la opinión pública. Y paradójicamente, cuando dejó de jugar para probar algo al mundo, cuando comenzó a jugar simplemente porque amaba el juego, su rendimiento alcanzó niveles que nunca antes había logrado. Pero el verdadero regalo, explicó mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla, no fue el mejoramiento en su juego, fue el redescubrimiento de su humanidad. Durante años había vivido como si fuera un producto, una marca, una imagen cuidadosamente elaborada. Había olvidado que antes de ser un futbolista famoso, antes de ser una celebridad global, era simplemente un ser humano con miedos, inseguridades, sueños y vulnerabilidades. Y esos campos polvorientos, esos jugadores anónimos que nunca sabrían que habían jugado con una de las estrellas más famosas del mundo, le habían regalado la oportunidad de reconectar con esa humanidad esencial. Describió como uno de esos atardeceres, después de jugar durante horas hasta que la luz comenzó a desvanecerse, se sentó solo en el campo vacío y permitió que toda la armadura emocional que había construido durante años se desmoronara. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todos los momentos en que había sentido que debía ser perfecto, por todas las veces que había sonreído cuando por dentro se estaba quebrando, por todos los instantes en que había priorizado la imagen sobre la autenticidad. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, sintió algo que no había sentido en años: ligereza, como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. El presentador, cuyo rostro ahora mostraba una emoción profunda que raramente se ve en televisión profesional, preguntó con voz suave si continuaba visitando esos campos. El protagonista sonrió por primera vez desde que había comenzado esta revelación, pero era una sonrisa diferente a las que había mostrado durante el resto del programa. Era una sonrisa genuina, íntima, vulnerable. Respondió que ya no necesitaba hacerlo físicamente porque había internalizado la lección. Había aprendido que podía acceder a esa sensación de autenticidad, a esa conexión pura con el juego, sin importar dónde estuviera jugando. Ya fuera en un estadio con 80,000 personas gritando o en su patio trasero practicando solo, podía elegir acercarse al juego desde ese lugar de amor puro que había redescubierto. Pero confesó que de vez en cuando sentía que el peso de las expectativas comenzaba a volverse abrumador nuevamente, todavía buscaba campos anónimos en ciudades que visitaba. No para escapar, sino para recordar, para reconectar con esa verdad fundamental de que el fútbol, en su esencia más pura, es un juego. Un juego hermoso que tiene el poder de unir personas, de crear momentos de alegría compartida, de recordarnos nuestra humanidad común. Y que en algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay niños pateando pelotas en calles polvorientas que sienten exactamente lo que él sintió cuando comenzó este viaje, antes de que todo se complicara con fama y expectativas. La cámara se acercó lentamente al rostro del presentador, y lo que el mundo vio en ese momento sorprendió incluso a los miembros del equipo de producción que habían trabajado con él durante años. Sus ojos estaban húmedos. Este hombre que había entrevistado a presidentes, a campeones olímpicos, a figuras legendarias de todos los ámbitos, estaba visiblemente emocionado. No era una emoción actuada ni manufacturada para la televisión. Era genuina, profunda, humana. Se quitó los lentes, algo que nunca hacía durante las grabaciones, y se limpió los ojos sin intentar ocultar el gesto. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. Dijo que en décadas de hacer entrevistas había escuchado miles de historias de triunfo, de superación, de victoria contra probabilidades imposibles. Pero raramente, muy raramente, había escuchado algo tan profundamente honesto como lo que acababa de escuchar. Que lo que el protagonista había compartido no era solo una historia sobre fútbol, era una historia sobre la condición humana.
sobre la búsqueda de autenticidad en un mundo que constantemente nos presiona para usar máscaras, sobre el coraje que requiere ser vulnerable cuando todos esperan que seas invencible. El presentador continuó, y sus palabras salían con una urgencia emocional que evidentemente lo sorprendía incluso a él mismo. Dijo que todos, absolutamente todos, sin importar si son futbolistas famosos o personas trabajando en empleos ordinarios, enfrentan esta misma lucha. La lucha entre quienes somos realmente y quienes el mundo espera que seamos. La lucha entre la autenticidad y la actuación. La lucha entre vivir para la validación externa o encontrar validación interna. Y que escuchar a alguien con la plataforma y el éxito de esta estrella admitir que había enfrentado exactamente las mismas inseguridades, los mismos miedos, las mismas dudas, era profundamente liberador. Explicó que la reacción que estaba teniendo no era profesional según los estándares tradicionales de la televisión. Se suponía que debía mantener cierta distancia objetiva, hacer preguntas incisivas, conducir la conversación. Pero había algo en la honestidad cruda de lo que acababa de escuchar que hacía imposible mantener esa fachada profesional, porque esta no era solo una entrevista. Era un momento de conexión humana genuina, y esos momentos son raros y preciosos sin importar en qué contexto ocurran. Suscríbete para más historias inspiradas en el lado humano del fútbol. El presentador luego hizo algo completamente inesperado. Se levantó de su silla, rodeó la mesa que lo separaba y extendió su mano hacia el protagonista, no para un apretón de manos formal, sino para un gesto de conexión genuina. El jugador se levantó también y los dos hombres se dieron un abrazo que duró varios segundos. No era el tipo de abrazo rápido y performativo que se ve a menudo en la televisión. Era un abrazo real, cargado de respeto mutuo, de reconocimiento compartido de vulnerabilidades humanas, de gratitud por este momento de autenticidad en un medio que tan a menudo prioriza la superficialidad. Cuando se separaron, el presentador regresó a su asiento, pero la dinámica del programa había cambiado completamente. Ya no era una entrevista tradicional. Era una conversación entre dos seres humanos que de repente habían trascendido sus roles habituales. El presentador compartió, con una vulnerabilidad que claramente era inusual para él, que él también había enfrentado momentos similares en su propia carrera. Momentos donde se había sentido atrapado entre la persona que era y la persona que se esperaba que fuera. Momentos donde el peso de mantener una imagen se había vuelto casi insoportable. Describió cómo años atrás, en el pico de su éxito como presentador, había tenido un momento de crisis similar. Estaba en un evento prestigioso, rodeado de las personas más influyentes de la industria, y de repente sintió una desconexión total, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Todas las conversaciones le parecían vacías, todas las sonrisas artificiales, todas las interacciones transaccionales, y se dio cuenta de que él estaba haciendo exactamente lo mismo, sonriendo cuando no sentía alegría, asintiendo cuando no estaba de acuerdo, siendo quien se esperaba que fuera en lugar de quien realmente era. Esa experiencia, confesó, lo había llevado a un periodo de introspección profunda. Había comenzado a cuestionar si el éxito que había logrado era realmente éxito o simplemente una versión de éxito que otros habían definido para él. Si la vida que estaba viviendo era la vida que verdaderamente quería o una vida que había construido para satisfacer expectativas externas. Y ese cuestionamiento había sido aterrador porque significaba confrontar la posibilidad de que había estado en piloto automático durante años, siguiendo un guión que nunca había escrito conscientemente. La estrella escuchaba atentamente y era evidente en su expresión que no esperaba que el presentador compartiera algo tan personal. Pero había una belleza en esta reciprocidad de vulnerabilidad, en este intercambio mutuo de verdades difíciles. El presentador continuó diciendo que lo había salvado de una crisis completa fue tomar la decisión consciente de comenzar a incorporar momentos de autenticidad en su trabajo, incluso cuando eso significaba romper con las convenciones del medio, de hacer preguntas que realmente le importaban en lugar de solo las preguntas que se esperaban, de mostrar emoción genuina en lugar de mantener siempre la compostura profesional, de reconocer cuando no sabía algo en lugar de pretender conocimiento omnisciente. Y ese cambio, explicó, no había sido fácil. Había recibido críticas de colegas que pensaban que estaba siendo poco profesional. Había perdido algunas oportunidades porque no encajaba perfectamente en el molde tradicional. Pero había ganado algo mucho más valioso, un sentido de integridad personal. La sensación de que cuando se acostaba por la noche, la persona que veía el mundo era la misma persona que era en privado. Y esa alineación entre el yo público y el yo privado había traído una paz que ningún éxito externo podía proporcionar.
El protagonista asintió lentamente, sus ojos reflejando un reconocimiento profundo de estas verdades. Dijo que escuchar esto del presentador lo hacía sentir menos solo en su experiencia, que una de las cosas más difíciles de navegar la fama es la sensación de aislamiento que viene con ella. Porque cuando estás en esa posición, rodeado constantemente de personas, pero raramente experimentando conexión genuina, puedes comenzar a sentir que eres el único que lucha con estas dudas e inseguridades, que todos los demás tienen todo resuelto mientras tú estás secretamente desmoronándote. Pero la realidad, continuó, es que todos están luchando con algo. La persona que parece tener la vida perfecta en las redes sociales está enfrentando batallas invisibles. El atleta que parece invencible en el campo está lidiando con sus propios demonios internos. El artista que sonríe en todas las alfombras rojas puede estar llorando en privado. Y una de las cosas más crueles de nuestra cultura moderna es que hemos creado un ambiente donde mostrar esa vulnerabilidad es visto como debilidad en lugar de como la profunda fortaleza que realmente es. El presentador agregó que esta tendencia de valorar la invulnerabilidad sobre la autenticidad está creando generaciones de personas que están desesperadamente aisladas, que están tan ocupadas manteniendo fachadas perfectas en las redes sociales, tan enfocadas en proyectar imágenes de éxito y felicidad constantes, que han perdido la habilidad de conectar genuinamente con otros seres humanos. Que el resultado es una epidemia de soledad, de ansiedad, de depresión, incluso entre personas que desde afuera parecen tenerlo todo. El protagonista reflexionó que una de las razones por las que había decidido finalmente compartir esta historia era precisamente porque entendía el poder de su plataforma, que si alguien como él, con todos los privilegios y el éxito visible que tiene, podía admitir públicamente que había luchado con inseguridades profundas, que había necesitado buscar autenticidad de maneras poco convencionales, que había tenido momentos de duda y crisis, quizás eso podría ayudar a otras personas a sentirse menos solas en sus propias luchas. Explicó que durante años había sentido la responsabilidad de mantener una imagen de perfección, de ser el niño alegre de Brasil que nunca se quebraba, que nunca mostraba debilidad, que siempre tenía una sonrisa sin importar las circunstancias. Y esa responsabilidad había sido sofocante, porque los seres humanos no están diseñados para ser perfectos. Estamos diseñados para ser complejos, contradictorios, evolutivos. Tenemos días buenos y días malos. Tenemos momentos de fuerza y momentos de vulnerabilidad. Y pretender lo contrario no es solo inauténtico, es insostenible. El presentador preguntó cómo había llegado al punto de estar dispuesto a compartir algo tan personal públicamente. El jugador pensó por un momento antes de responder, y la pausa estaba cargada de consideración genuina. Finalmente dijo que había sido un proceso gradual, que los meses de jugar anónimamente en esos campos lo habían comenzado a cambiar, pero el cambio completo había tomado años. Había comenzado a compartir más de su verdadero yo con las personas cercanas a él primero. Familia, amigos de confianza, algunos compañeros de equipo. Y en esos espacios seguros había descubierto que la vulnerabilidad no lo hacía débil. Lo hacía más fuerte porque le permitía construir conexiones reales en lugar de superficiales. Con el tiempo, había comenzado a incorporar más autenticidad en su presencia pública también. Pequeños momentos al principio. Admitir cuando estaba nervioso antes de un partido importante en lugar de pretender confianza absoluta. Hablar honestamente sobre lesiones y cómo lo afectaban emocionalmente. Mostrar frustración cuando la sentía en lugar de siempre mantener la compostura perfecta. Y lo que había descubierto era sorprendente. La gente respondía más positivamente a su autenticidad que a su perfección manufacturada. Las conexiones que formaba eran más profundas, más reales, más satisfactorias. Así que cuando surgió la oportunidad de esta entrevista, había tomado la decisión de llevar esa autenticidad un paso más allá, de compartir algo que nunca había compartido porque sentía que el momento era apropiado, que había una oportunidad de usar su historia para ilustrar algo importante sobre la naturaleza humana, sobre la búsqueda de significado, sobre el coraje que requiere ser vulnerable en un mundo que celebra la invulnerabilidad. El presentador se reclinó en su silla, su expresión una mezcla de admiración y gratitud. Dijo que este tipo de honestidad era exactamente lo que el mundo necesitaba más, que estamos viviendo en una era donde la autenticidad es rara y preciosa, donde las personas están hambrientas de conexiones reales, pero no saben cómo crearlas porque todos están tan ocupados manteniendo sus fachadas, y que cuando alguien con la plataforma de esta estrella está dispuesto a quitarse la máscara, crea permiso para que otros hagan lo mismo. Compartió una observación que había hecho durante sus décadas de entrevistar personas,
que las entrevistas más memorables, las que realmente resonaban con las audiencias, nunca eran las que estaban perfectamente ensayadas o cuidadosamente controladas. Eran las que contenían momentos de vulnerabilidad genuina, de honestidad cruda, de humanidad compartida. Porque al final del día, las personas no se conectan con la perfección, se conectan con la autenticidad, se conectan con la lucha compartida de ser humano en un mundo complejo. El protagonista estuvo de acuerdo, agregando que una de las cosas más liberadoras que había aprendido era que no necesitaba ser perfecto para ser valioso, que su valor como persona no estaba determinado por cuántos goles marcaba, cuántos trofeos ganaba o cuántos seguidores tenía en las redes sociales. Su valor era inherente, incondicional, no dependía de logros externos, y entender eso había cambiado fundamentalmente su relación no solo con el fútbol, sino con la vida misma. Describió cómo esta realización había afectado su manera de entrenar, de jugar, de interactuar con compañeros de equipo y aficionados. Ya no estaba tratando de probar su valor constantemente. Ya no estaba persiguiendo validación externa desesperadamente. En cambio, estaba jugando desde un lugar de amor genuino por el juego, de gratitud por la oportunidad de hacer lo que amaba, de deseo de contribuir positivamente a su equipo y al deporte. Y paradójicamente, cuando había dejado de perseguir la validación, había comenzado a recibirla de maneras más significativas. Pero ahora la validación era un regalo agradable en lugar de una necesidad desesperada. El presentador comentó que había algo profundamente contraintuitivo en esta verdad, que dejando de perseguir algo desesperadamente, a menudo se vuelve más accesible, que tratando de controlar cómo nos perciben los demás, tendemos a crear exactamente el tipo de desconexión que tememos, que en la búsqueda de perfección a menudo perdemos la belleza de la autenticidad imperfecta, y que estas verdades, aunque simples en superficie, requieren coraje tremendo para vivir realmente. La conversación había trascendido completamente el formato de entrevista tradicional. Ya no había un entrevistado. Eran dos seres humanos explorando juntos temas profundos sobre significado, autenticidad y la experiencia humana. Las cámaras continuaban grabando, pero tanto el protagonista como el presentador parecían haber olvidado que estaban siendo filmados. Estaban completamente presentes en el momento, completamente comprometidos con la conversación, completamente abiertos a donde podría llevarlos. El jugador compartió otra dimensión de su experiencia que no había mencionado antes. Dijo que una de las cosas más difíciles de navegar había sido la relación con las personas que lo habían conocido antes de la fama. Algunos de ellos habían cambiado en su trato hacia él, volviéndose más distantes o, al contrario, demasiado deferentes. Y había perdido algunas amistades que eran importantes para él porque la dinámica se había vuelto extraña, artificial. Las personas ya no lo veían como simplemente él. Lo veían como la estrella, el ícono, la celebridad. Y esa capa adicional de identidad creaba una barrera que era difícil de penetrar. Pero esos meses de jugar anónimamente le habían recordado cómo se sentía ser tratado como una persona normal. Los jugadores en esos campos no lo trataban con deferencia especial, ni lo mantenían a distancia por intimidación. Simplemente lo trataban como otro jugador que amaba el fútbol. Y esa normalidad había sido increíblemente refrescante. Le había mostrado qué extrañaba de su vida antes de la fama. La simplicidad de las interacciones humanas sin capas complicadas de expectativas y suposiciones. El presentador asintió con reconocimiento profundo, compartiendo que él había experimentado una versión similar de esto en su propia carrera. Que a medida que se volvía más conocido, las personas comenzaban a actuar diferente alrededor de él. Y aunque parte de él apreciaba el respeto que venía con el reconocimiento, otra parte extrañaba la facilidad de las interacciones cuando era solo otro periodista tratando de hacerse un camino en la industria. Reflexionó sobre cómo el éxito, aunque maravilloso en muchos aspectos, viene con costos que raramente se discuten. El costo del aislamiento, de la sospecha constante sobre las motivaciones de las personas, de la dificultad de saber quién te valora por quién eres versus quién valora lo que puedes hacer por ellos. Y cómo estos costos pueden erosionar lentamente el sentido de conexión y pertenencia que todos los seres humanos necesitan para prosperar. El protagonista agregó que esta era otra razón por la que esos campos anónimos habían sido tan significativos. En esos espacios había experimentado conexión humana genuina sin las complicaciones de la fama. Las personas lo aceptaban o rechazaban basándose en quién era en ese momento, no en su reputación o estatus. Y aunque no podía vivir permanentemente en ese anonimato, esas experiencias le habían enseñado a valorar y nutrir las pocas relaciones en su vida que todavía existían en ese nivel de autenticidad sin complicaciones. Mencionó que había algunas personas en su vida, amigos de la infancia principalmente, que nunca habían cambiado su trato hacia él, que todavía lo desafiaban cuando no estaban de acuerdo con él, que se burlaban de él amigablemente como siempre lo habían hecho,
que lo mantenían conectado con quien era antes de todo esto, y que protegía esas relaciones ferozmente porque eran anclas esenciales a su humanidad fundamental. El presentador señaló que había algo hermoso en el hecho de que incluso con todo el éxito y la fama, el protagonista todavía valoraba esas conexiones simples y humanas por encima de todo, que eso decía algo importante sobre su carácter, sobre qué lo definía realmente. Muchas personas en su posición se habrían rodeado completamente de aduladores, de personas que solo les dicen lo que quieren escuchar, pero mantener conscientemente relaciones que lo desafiaban y lo mantenían conectado con su yo auténtico requería humildad y sabiduría. La conversación tomó un giro más reflexivo cuando el presentador preguntó qué consejo le daría a su yo más joven, al niño que estaba comenzando este viaje sin idea de a dónde lo llevaría. El protagonista sonrió con una mezcla de tristeza y ternura al considerar la pregunta. Después de un largo momento de reflexión, dijo que le diría a ese niño que disfrutara cada momento, incluso los difíciles, que no se apresurara tanto para llegar al siguiente nivel, al siguiente logro, al siguiente objetivo, que la alegría no está solo en alcanzar destinos, sino en el viaje mismo. Le diría que está bien tener miedo, que está bien no saber todas las respuestas, que está bien pedir ayuda cuando la necesita, que la vulnerabilidad no es debilidad sino la forma más honesta de fortaleza, que las personas que realmente lo aman lo amarán por quien es, no por lo que logra, y que debería aferrarse a esas personas con todo lo que tiene porque serán sus salvavidas cuando las olas de la fama y la presión amenacen con ahogarlo. También le diría que sea gentil consigo mismo, que va a cometer errores, muchos errores, y que está bien, que los errores son oportunidades para aprender y crecer, no evidencia de fracaso fundamental, que la perfección es una ilusión y perseguirla solo lo dejará exhausto y insatisfecho, que es en la aceptación de su humanidad imperfecta donde encontrará la verdadera paz. Y finalmente, le diría que nunca olvide por qué comenzó a jugar fútbol en primer lugar, que sin importar cuán grande se vuelva el escenario, sin importar cuántas personas estén mirando, sin importar cuánto esté en juego, el fútbol en su esencia sigue siendo el mismo juego hermoso que se enamoró de él cuando era niño. Y que si puede mantener esa conexión con la alegría pura del juego, podrá navegar todos los desafíos que vendrán. El presentador escuchaba con lágrimas visibles ahora rodando por sus mejillas, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlas. Cuando el protagonista terminó de hablar, hubo un momento de silencio compartido que se sintió sagrado de alguna manera. No era un silencio incómodo que necesitaba ser llenado. Era un silencio lleno, cargado de significado, de reconocimiento mutuo de que algo profundo acababa de ser compartido. Finalmente, el presentador habló con una voz que temblaba de emoción. Dijo que en toda su carrera este era uno de los momentos más significativos que había experimentado, que lo que acababan de compartir trascendía la televisión, trascendía el entretenimiento, trascendía incluso el fútbol. Era una conversación sobre qué significa ser humano en un mundo que constantemente nos pide ser más que humanos. Era una conversación sobre encontrar autenticidad en medio de expectativas aplastantes. Era una conversación sobre el coraje que requiere quitarse las máscaras que usamos para protegernos y mostrar nuestros verdaderos rostros al mundo. Agradeció al protagonista no solo por venir al programa, sino por confiar en él y en la audiencia con algo tan personal, tan profundo, tan valioso. Dijo que sabía que compartir esta historia no había sido fácil, que requería un tipo de coraje que muchas personas nunca encuentran, y que al hacerlo había dado un regalo no solo a los aficionados del fútbol, sino a cualquiera que haya luchado con la tensión entre autenticidad y expectativas, entre quien y quien se espera que sean. El protagonista respondió que él era quien estaba agradecido por un espacio donde pudo ser completamente honesto, por un presentador que no solo hizo preguntas, sino que realmente escuchó, por la oportunidad de usar su plataforma para algo más significativo que simplemente promocionar productos o discutir estadísticas. Dijo que durante mucho tiempo había querido tener una conversación como esta, pero nunca había encontrado el momento o el espacio apropiado, y que la reacción del presentador, la emoción genuina y la vulnerabilidad recíproca había hecho posible ir más profundo de lo que había anticipado. Compartió que una de las cosas que más le asustaba sobre compartir esta historia era la posibilidad de que las personas la malinterpretaran, que pensaran que estaba quejándose de los privilegios que tenía o buscando simpatía por problemas que palidecían en comparación con las luchas de personas comunes. Pero su intención nunca había sido esa. Su intención era ilustrar que sin importar cuán exitosa parezca la vida de alguien desde afuera, todos enfrentamos batallas internas. Todos luchamos con inseguridades, todos buscamos significado y autenticidad, y que hay algo profundamente conectivo en reconocer nuestra humanidad compartida a través de todas las diferencias superficiales. El presentador aseguró que cualquier persona que escuchara esta conversación con un corazón abierto entendería exactamente lo que estaba diciendo,
que no se trataba de minimizar los privilegios que venían con el éxito, sino de reconocer que el éxito no nos hace inmunes al sufrimiento humano, a la búsqueda de significado, a la necesidad de conexión auténtica, que de hecho a veces el éxito puede complicar estas búsquedas fundamentales de maneras que las personas que no lo han experimentado podrían no entender completamente. Reflexionó sobre cómo la sociedad tiende a deshumanizar a las personas exitosas de cierta manera. Las colocamos en pedestales, las tratamos como si fueran diferentes a nosotros, como si sus experiencias fueran fundamentalmente distintas de las nuestras. Pero la realidad es que todos somos humanos navegando la misma existencia compleja, todos buscando pertenencia, significado, amor, autenticidad. Y cuando las figuras públicas pueden recordarnos de esa humanidad compartida a través de su vulnerabilidad, crean puentes de entendimiento y empatía que son profundamente valiosos. El programa estaba acercándose a su fin, pero era claro que ninguno de los dos quería que este momento terminara. Había una cualidad atemporal en su conversación, como si hubieran entrado en un espacio fuera del tiempo normal, donde las únicas cosas que importaban eran las verdades que estaban compartiendo y la conexión que habían formado. El presentador hizo una última pregunta. Preguntó cómo el protagonista esperaba que esta conversación, esta revelación, afectara su relación con el fútbol y con su carrera en adelante. El jugador consideró la pregunta cuidadosamente, sus ojos mirando hacia algún punto distante como si estuviera visualizando el futuro. Respondió que esperaba que esta conversación marcara el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde podía integrar más plenamente su yo auténtico con su persona pública, donde no tenía que elegir entre ser vulnerable y ser fuerte, entre mostrar emoción y mantener compostura, entre ser humano y ser un ídolo. Esperaba poder usar su plataforma cada vez más para conversaciones significativas como esta, para iluminar las realidades humanas detrás del espectáculo deportivo. Dijo que el fútbol seguiría siendo su pasión, su amor, su medio de expresión, pero ahora tenía una relación más saludable con él. Ya no era toda su identidad. Era una parte importante de quién era, pero no lo único que lo definía. Era una estrella de fútbol, sí, pero también era un hijo, un amigo, un ser humano con intereses y preocupaciones más allá del deporte. Y esa expansión de identidad, esa voluntad de ser multidimensional públicamente se sentía liberadora. También esperaba que su historia pudiera inspirar a otros, particularmente a jóvenes atletas que están comenzando sus propios viajes, a mantener su humanidad intacta mientras persiguen sus sueños, a recordar que ningún logro vale perder su yo auténtico, que el éxito sin autenticidad es vacío, que es posible alcanzar grandes alturas mientras se mantiene conectado con quien eres fundamentalmente. El presentador sonrió, sus ojos todavía húmedos, pero ahora también brillantes con algo que parecía esperanza. Dijo que no tenía duda de que esta conversación resonaría con millones de personas alrededor del mundo, que tocaría corazones, abriría mentes, inspiraría reflexión, que años después las personas recordarían este momento no por las estadísticas discutidas o los logros mencionados, sino por la humanidad cruda y hermosa que había sido compartida. Cuando el programa finalmente terminó y las cámaras dejaron de grabar, el estudio permaneció en silencio por un largo momento. Los técnicos, los productores, todos los presentes se quedaron inmóviles, como si salir de ese espacio rompería algo sagrado. Había sido más que una entrevista. Había sido un testimonio de la capacidad humana para la vulnerabilidad, la autenticidad, la conexión profunda. El protagonista y el presentador se abrazaron nuevamente, sin palabras esta vez. Solo el reconocimiento compartido de que habían creado algo especial juntos. Cuando finalmente se separaron, sus ojos se encontraron con un entendimiento que no necesitaba articulación. Habían sido testigos de la humanidad del otro de la manera más profunda, y ese tipo de conexión deja una marca permanente. En los días y semanas que siguieron, la entrevista se volvió viral en formas que nadie había anticipado. No fueron los fragmentos sobre goles o trofeos los que las personas compartían compulsivamente. Fueron los momentos de vulnerabilidad cruda, las admisiones honestas, la emoción visible del presentador. Fueron las verdades universales sobre la condición humana que habían sido iluminadas a través de la historia específica de esta estrella del fútbol. Las personas de todos los ámbitos de vida comenzaron a compartir sus propias historias de lucha con autenticidad, de sentirse atrapados entre quienes son y quienes se espera que sean. Atletas de otros deportes hablaron sobre sus propias batallas con salud mental y la presión de mantener imágenes perfectas. Artistas discutieron el costo emocional de la fama.
Personas en profesiones completamente diferentes compartieron cómo la búsqueda de validación externa los había dejado sintiéndose vacíos incluso en medio del éxito. La conversación había tocado un nervio colectivo, había abierto una puerta a discusiones más honestas sobre lo que realmente significa tener éxito, sobre el valor de la autenticidad sobre la perfección, sobre la importancia de mantener nuestra humanidad en un mundo que constantemente nos pide ser más que humanos. El protagonista continuó su carrera con una libertad renovada. Jugaba con la misma habilidad excepcional que siempre había demostrado, pero ahora había algo diferente en su manera de estar en el campo. Una presencia más relajada, una alegría más visible, una conexión más profunda con el momento puro de jugar. Y los aficionados lo notaban, comentaban que parecía más feliz, más libre, más él mismo. Pero quizás el impacto más significativo no fue en su carrera profesional, sino en las innumerables vidas que tocó a través de su honestidad. Jóvenes que estaban luchando con presión y expectativas encontraron consuelo en saber que incluso alguien en la cima de su profesión había enfrentado las mismas dudas. Padres entendieron mejor las luchas internas de sus hijos atletas. Personas en crisis de identidad encontraron coraje para buscar su propia autenticidad. El presentador también fue transformado por la experiencia. En entrevistas subsecuentes traía más de sí mismo al proceso. Estaba más dispuesto a compartir su propia vulnerabilidad, a crear espacios donde sus invitados pudieran ir más allá de las respuestas ensayadas y compartir verdades más profundas. Su programa se volvió conocido no solo por el entretenimiento, sino por estos momentos de conexión humana genuina. Y en algún lugar, en un campo polvoriento en las afueras de una ciudad, personas que nunca sabrían que una vez jugaron con una de las estrellas más famosas del mundo, continuaban reuniéndose para jugar fútbol. Continuaban experimentando la alegría pura del juego, sin cámaras, sin presión, sin expectativas más allá del deseo compartido de correr, de competir, de conectar. Y en su propia manera, sin saberlo, habían sido parte de salvar a alguien de perderse en el laberinto de la fama. Porque al final esta historia no era realmente sobre fútbol. Era sobre la búsqueda universal de significado, de autenticidad, de conexión. Era sobre el coraje que requiere quitarse las máscaras que usamos para protegernos y mostrar nuestros verdaderos rostros al mundo. Era sobre recordar que debajo de todos los logros, todos los títulos, todas las imágenes cuidadosamente construidas, todos somos simplemente seres humanos tratando de encontrar nuestro camino, tratando de mantenernos conectados con lo que realmente importa, tratando de vivir vidas que sean fieles a quienes realmente somos. Y si hay una lección que resuena más allá de todas las demás, es esta. La verdadera grandeza no se encuentra en la invulnerabilidad, sino en el coraje de ser vulnerable. No en la perfección, sino en la autenticidad de nuestra imperfección. No en cuánto logramos, sino en cuán profundamente nos mantenemos conectados con nuestra humanidad fundamental mientras perseguimos esos logros. Porque al final del día, cuando las luces del estadio se apagan y las multitudes se van a casa, lo único que realmente tenemos es quiénes somos cuando nadie está mirando. Y cultivar ese yo interior, honrar esa verdad fundamental, es el logro más importante de todos.